حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Gracias a todo lo que habíamos estado recibiendo anteriormente, claro que también esperábamos a que The Cook nos volviera a sorprender con momentos de cercanía en el último concierto que tuvieron en Nueva Jersey el día 1 de agosto, dado que desde el soundcheck particularmente me llamó la atención en el hecho de que Taehyung llevaba una camisa de colores llamativas que iban desde el rojo, verde, morado y amarillo, características que aunque pudieron no haber sido sospechas para el momento en el que Taehyung salió así, sí lo fue el hecho de que Jungkook aparentemente se había remangado las mangas, solo para que los fans presentes alcanzaran a ver que tenía un reloj con las mismas tonalidades que Taehyung estaba usando ese preciso día, lo que no solo había llamado la atención, sino que también fue extrañamente una coincidencia el hecho de que estos dos tuvieran que hacer algo de parejas que nadie pudiera ignorar, porque siendo que los colores eran demasiado similares y muchos no pudieron ignorar el hecho de que era evidentemente un arco iris entre ambos artículos, hizo que desde aquí iniciara esa extraña necesidad por seguir mostrando por qué seguían siendo únicos. Pero el hecho de que el primer día de concierto hubieron situaciones bastante interesantes y poco inolvidables, yo realmente no pude evitar emocionarme con lo que pudimos ver, de esta forma tan bonita de coquetear. Porque Taehyung golpea a Jungkook en el brazo y muestra una actitud juguetona al momento de que Jungkook también lo ve de regreso. Jungkook suelta una risa y se queda con la mirada hacia Jin después de haber recibido una reprimienda que no llega a seriedad. Luego Jungkook toca el hombro de Taehyung cuando ya están cantando y se libera una nueva necesidad por siempre tener algún tipo de contacto, porque quizá Jungkook lo hace con naturalidad y no se preocupa en hacerlo mientras pueda tener una mano en él. Ya que en Mic Drop, Jungkook sigue tomando de los hombros a Taehyung, él se da cuenta y no se aparta en ningún momento, hasta que es el propio Jungkook quien se mueve bailando hacia el otro lado para que Taehyung siga cantando, mostrando que su disposición consciente o inconsciente siempre terminaría girando alrededor de Taehyung. Pero es aquí que cuando Jungkook tira un beso y finge que era hacia el público para que Taehyung volviera a mirar hacia enfrente, su propia reacción tímida y para nada disimulada termina mostrando en evidencia lo nervioso que se podía poner cuando tenía a Taehyung mirándolo así, dado que el contexto de ese momento fue porque Jungkook habría estado limitando sus movimientos sin que éste se diera cuenta, y cuando Jungkook lo miró y éste lo miró de regreso, ese movimiento de cabeza solo hizo que Jungkook lo encontrara tan intimidante como para hacer ese gesto de beso y hacer que dejara de verlo. Curiosamente, Taehyung bailaba sin notar nada extraño, mientras Jungkook se acercaba por detrás con la aparente intención de hacer algo para molestarlo, así que con una sonrisa pícara comenzó a imitar el movimiento de su cabeza y luego copió el paso que hacía con el brazo, como si repetir exactamente lo que Taehyung estaba haciendo le causara cierta gracia. Esa mirada divertida no desapareció en ningún momento y de alguna manera reflejaba lo mucho que disfrutaba observarlo. Mientras seguía copiando cada uno de sus gestos sin que Taehyung se diera cuenta de lo que ocurría a sus espaldas, llegó un momento en el que Jungkook se distrajo repitiendo el mismo movimiento en el que se había quedado. Entonces, cuando Taehyung levantó los brazos y los llevó hacia sí mismo para volver a cantar, ese cambio terminó llamando nuevamente la atención de Jungkook, quien volteó a verlo y se dio cuenta de que Taehyung ya estaba haciendo un paso diferente. Rápidamente cambió el movimiento para volver a sincronizarse con él, levantando también los brazos y bailando al mismo ritmo. Pero cuando Taehyung finalmente notó que Jungkook lo había estado imitando todo ese tiempo, aparentemente esa misma mirada tan directa hizo que Jungkook se pusiera lo suficientemente nervioso como para responder con un pequeño gesto de beso, como si le indicara que lo lanzara hacia los fans. Después de hacerlo, él mismo terminó riéndose con esa expresión tan tímida y bonita, sin que quedara del todo claro qué había sido lo que tanto le causó gracia, aunque parecía disfrutar por completo haber conseguido molestar a Taehyung una vez más. Por su parte, Taehyung no pudo evitar asentir en su dirección, como si no encontrara extraño el evidente nerviosismo que Jungkook mostró justo después de lanzar ese beso. Más tarde, en Idol, Jungkook parece tomar de un vaso de cerveza que tomó de los estantes de comida de atrás, y él no sigue el camino, pero prefiere colocarse de espaldas hacia donde debe saltar, justo cuando Taehyung llega corriendo hacia él y termina dándole su vaso de cerveza para compartirlo con Taehyung. Sabiendo que se lo pediría y Jungkook se había apurado a tomar un gran sorbo desde ahí, el hecho de que se adelantara a hacer algo que Taehyung ni siquiera había verbalizado, nos pareció una de las cosas más atentas e interesantes de ver. Ellos dos se acercaron a Jin para molestarlo como si se hubiesen puesto de acuerdo en eso y luego bailaron juntos como robots mientras Taehyung lo miraba a él sin poder evitarlo. Pero cuando en Butter, Taehyung decidió grabarlos a ambos y Jungkook sonrió adorablemente hacia él antes de prepararse a cantar.
Jin terminó acercándose también y ninguno dudó en seguirle el juego a Taehyung, a pesar de que tenían una cámara oficial grabándolos a ambos, por lo que esa disposición a no dejar de lado a Taehyung cuando ese decidió quitarles el trabajo por un momento, hizo que el comportamiento de Jungkook se viera aún más diferente de lo habitual, porque al no ver la cámara cuando se alejó, pero sí mirar a Taehyung como si el gesto fuese solo hacia él, todo se volvió aún más sospechoso. Dado que para Dynamite, cuando Taehyung miró en su dirección y no se detuvo a escanearlo antes de hacer un paso de la coreografía juntos, lo que pudimos ver después definitivamente había hecho que nuestros corazones se sintieran demasiado livianos, ya que cuando vimos cómo Jungkook había puesto toda su atención en el baile libre de Taehyung en Dynamite y terminó tirando la cabeza hacia atrás para soltar una enorme risa por lo tierno que le había parecido verlo bailar así, a estas alturas estaba de más confirmar que Jungkook estaba lejos de querer disimular que Taehyung era su felicidad, porque no perderlo de vista y seguir soltando pequeñas sonrisas, en realidad ya podrían decirte lo mucho que siempre había disfrutado verlo ser tan feliz, porque Jungkook siguió tocando su hombro incluso durante su caminata en Comeover, sin poder evitarlo, haciendo que muchos pudieran notar que casi parecía hacerlo ya sin darse cuenta, puesto que cuando él tocó su hombro y continuó caminando de esa manera, curiosamente Jungkook dio un ligero golpe con el puño sobre el mismo hombro al que se había aferrado, y como si ese pequeño contacto no hubiera sido suficiente para él, llevó esa misma mano hasta el trasero de Taehyung y le dio una rápida palmada. Parecía que con eso ya había tenido suficiente, porque para Jungkook estar cerca de Taehyung muchas veces era sinónimo de buscar alguna excusa para tocarlo y quedarse tranquilo a su lado. Sin embargo, al mantener la mano ahí y querer prolongar un poco más ese momento, volvió a darle una pequeña palmada con la misma suavidad. Taehyung reaccionó moviendo ligeramente la cadera hacia un lado al sentir que Jungkook seguía molestándolo, y después de eso, Jungkook optó por volver a golpearlo suavemente la espalda con un ligero puño. Pero cuando notó que Taehyung había vuelto a mover la cadera, casi como respuesta a la broma, terminó dándole una tercera palmada antes de que ambos continuaran caminando, como si con eso finalmente hubiera quedado completamente satisfecho con todo lo que había hecho. Siendo que no fue algo que pareció haberse planeado, Jungkook simplemente parecía estar demasiado pegajoso con Taehyung, sobre todo en ese primer contacto, toqueteándolo por todos lados y amando profundamente ser parte de esa ligera molestia que evidentemente Taehyung había extrañado, porque aunque pudimos encontrar linda la forma en la que Jungkook siempre parecía darle toda su atención, lo que ocurrió casi al final de ese último concierto hizo que muchos lo encontraran demasiado divertido como para olvidarlo. Dado que durante Run, cuando Taehyung llegó corriendo hacia el centro del escenario donde todos estaban reunidos, parecía tener un solo propósito detrás de esa cercanía y de la sonrisa traviesa que no pudo ocultar. Al ver a Jungkook distraído y de espaldas, Taehyung se detuvo a unos pasos de él y sabiendo que todos terminarían lanzándose agua, aparentemente decidió que quería mojar precisamente a Jungkook, tal como él lo había hecho en otros conciertos. Así que cuando Taehyung vació su botella de agua únicamente sobre él y Jungkook sintió de inmediato el agua fría recorriéndole la espalda, se giró para descubrir quién había sido. Al darse cuenta de que era Taehyung quien había decidido molestarlo, no pudo evitar reírse con esa expresión traviesa que apareció al instante. Como respuesta, lanzó su botella ya vacía hacia Taehyung y logró golpearle ligeramente un hombro, como una pequeña venganza por lo que acababa de hacerle. Pero lejos de conformarse con eso, Jungkook decidió perseguirlo por todo el escenario con la evidente intención de desquitarse un poco más por la broma que le había jugado. Taehyung lo miró de reojo y al darse cuenta de que realmente iba tras él, no dudó en seguir corriendo rápidamente para evitar que Jungkook pudiera alcanzarlo, porque el hecho de que Taehyung hubiera tenido toda la intención de jugar únicamente con Jungkook y se acercara con tanta rapidez antes de que todos comenzaran a lanzarse las botellas de agua, dejaba bastante claro que sus traviesas intenciones iban dirigidas solo hacia una persona. Taehyung no estaba buscando participar en el juego con los demás, sino que parecía estar esperando el momento exacto en el que Jungkook siguiera de espaldas para poder empaparlo por completo. Así que, después de esperar a que Jungkook descubriera quién había sido y recibiera con respuesta una botella vacía lanzada en su dirección por la travesura que acababa de hacerle, Taehyung no pudo dejar de reírse, haciendo que todo el momento se sintiera todavía más divertido. Siendo que esa forma tan particular de acercarse a Jungkook con la evidente intención de molestarlo en broma y aprovechar la oportunidad para hacer aquello que llevaba esperando desde que todos decidieron comenzar a jugar entre sí, es un momento que siempre voy a atesorar, y la bonita sonrisa que Taehyung nos regaló mientras disfrutaba por completo su propia travesura, porque lo bonito de ver cómo Jungkook no se apartó pronto de quien lo estaba mojando y terminó de vaciar su botella para cuando se dio cuenta de que se trataba de Taehyung, esa ligereza con la que le tiró su botella y luego se echó a correr mientras se reía enormemente y con una felicidad que fue difícil ocultar,
Este momento se sintió como uno de los más especiales, ya que al ver cómo Taehyun estaba a punto de tomar tranquilamente una botella de agua para beber, de pronto pareció darse cuenta de que la parte de Run en la que Jungkook debía cantar estaba a punto de comenzar. En ese instante salió corriendo a toda la velocidad que le permitían sus pies, apresurándose a tomar otra botella de agua que estaba muy cerca de los demás, y sin perder tiempo volvió a correr antes de que cualquier otra cosa pudiera pasar, porque Taehyun tenía un solo propósito y no estaba dispuesto a dejar escapar la oportunidad, así que abrió la botella y vació todo su contenido sobre su único objetivo. Pero cuando Taehyun salió corriendo para escapar de la evidente venganza de Jungkook, ambos terminaron acelerando el paso porque la canción estaba a punto de terminar. Jungkook lo persiguió durante unos instantes, pero probablemente se dio cuenta de que ya no iba a alcanzarlo. Así que en lugar de seguir corriendo detrás de él, decidió cambiar de estrategia para conseguir la venganza que tanto quería. Fue entonces cuando dejó de perseguir a Taehyun, tomó una de las botellas que se encontraban en uno de los extremos del escenario y comenzó a caminar dando pequeños saltos, como si simplemente estuviera disfrutando del momento con una botella llena de agua en la mano. Sin embargo, en ningún momento bebió de ella, lo que hizo pensar que realmente lo estaba reservando para un objetivo muy específico. Más que actuar de manera casual, daba la impresión de que Jungkook solo estaba preparando el momento adecuado para lanzar su siguiente ataque, con esa vengativa sensación que solo podía caracterizarlo a él. Así que, para el momento en el que se acercó y Taehyun comenzó a reírse felizmente porque Jungkook simplemente no se daba por vencido, esta sensación nadie lo pudo dejar, porque Taehyun miró a Jungkook sin notar la botella que éste llevaba escondida por debajo de la mano. Incluso llegó a señalarlo mientras ambos se reían, pero en ningún momento pareció pensar que Jungkook realmente fuera a tomar venganza. Así que al colocarse junto a Jin y no darse cuenta de que Jungkook primero le había echado un poco de agua a él para distraer la situación, solo reaccionó cuando Jin se quejó de lo fría que estaba y Taehyun volteó con una expresión confundida para ver qué había pasado. Fue entonces cuando notó que la botella seguía en la mano de Jungkook, y mientras Jungkook intentaba desviar su atención, haciendo parecer que solo había mojado a Jin por diversión, aprovechó para acercarse a Taehyun e intentar sujetarlo por los hombros con la intención de hacerle exactamente lo mismo que él había hecho minutos antes. Sin embargo, Taehyun logró defenderse, evitando que el agua terminara dentro de su camisa, y comenzó a alejarse levantando una mano en señal de paz frente a él. Jungkook terminó dejándolo ir y fingió que solo estaba jugando y que realmente no pensaba hacerlo, aunque para ese momento Taehyun ya parecía estar mucho más atento a cada uno de sus movimientos, y no se distraía con la misma facilidad que antes, cuando creyó que Jungkook no buscaría vengarse. Después de caminar un poco más allá de él y girarse con una sonrisa para comprobar que no lo seguía, Taehyun pareció relajarse al ver que Jungkook había encontrado un nuevo objetivo sobre el cual vaciar el agua de su botella, lo que le dio la impresión de que finalmente había dejado pasar la oportunidad de molestarle otra vez. Así que tomó asiento en el círculo giratorio donde darían el siguiente discurso, desde donde podías observar con claridad todo lo que Jungkook hacía frente a él. Sin embargo, aquella botella seguía siendo una amenaza silenciosa, como un recordatorio de que en cualquier momento podía usarla en su contra. Y justo cuando Jungkook se giró para caminar hacia el centro del escenario y sus ojos volvieron a encontrarse con los de su objetivo principal, Taehyun pareció inquietarse al notar la dirección que estaban tomando sus pasos. Con la botella todavía en la mano, Jungkook ya no pudo ocultar sus intenciones. La sonrisa traviesa y maliciosa con la que miró a Taehyun fue suficiente para que éste se levantara de inmediato y saliera corriendo otra vez. Jungkook dejó de fingir que no quería mojarlo y comenzó a perseguirlo con pasos ligeros, sabiendo que tampoco podían alejarse demasiado porque el discurso final estaba por comenzar. Mientras Taehyun apresuraba el paso intentando escapar, Jungkook aceleró para alcanzarlo, sonriendo divertido al ver que ya casi no tenía escapatoria. Cuando por fin estuvieron frente a frente, Taehyun intentó sujetarle la mano con la que sostenía la botella, y ambos comenzaron a forcejear mientras él trataba de impedir que Jungkook completara su venganza. Dieron algunas vueltas sobre su propio eje, y Taehyun terminó prácticamente pidiendo piedad entre risas ante la insistencia de Jungkook. Y aunque Taehyun no dejó de sonreír durante todo el juego, Jungkook finalmente consiguió vaciar un poco de agua dentro de su camisa, completando aquello que había querido hacer desde el principio. Después de lograrlo, tomó asiento justo donde Taehyun había estado sentado, y ahora sí bebió tranquilamente de la misma botella que había utilizado durante todo ese tiempo para distraer la situación. Por su parte, Taehyun prefirió sentarse del otro lado, lo más lejos posible de Jungkook, por si todavía se le ocurría seguir mojándolo como respuesta a la travesura que él mismo había iniciado minutos antes. Al final, ambos terminaron separados, pero con esa sensación de haber disfrutado por completo el juego que acababa de compartir, porque la expresión de sorpresa con la que Taehyun lo miró al darse cuenta de que Jungkook realmente pensaba terminar con lo que él mismo había empezado, hizo que toda la situación se sintiera aún más juguetón y personal. Aunque intentó alejarse con esa sensación de que Jungkook no iba a detenerse hasta conseguir su venganza,
Por momentos casi parecía aceptar que terminaría mojándolo, y a pesar de insistir entre risas para que tuviera piedad y no lo hiciera, al final terminó cediendo cuando comprendió que la verdadera intención de Jungkook era vaciar el agua dentro de su playera. Hizo que se estremeciera por lo fría que estaba el agua, pero también que acabara riéndose por una situación que simplemente ya no pudo evitar. Así que para el último concierto de BTS en Nueva Jersey, Taekook volvió a confirmar que su coqueteo ya era poco convencional. Porque cuando en el segundo soundcheck bailaron juntos y Jungkook parecía haberse motivado más a repetir ese paso que ambos estaban haciendo, incluso en la historia de Hobby, aparentemente Jungkook lo había mirado y ambos habían terminado animando al público mientras entraban caminando juntos. Pero cuando en el último concierto Taehyun no dudó en detenerse cuando vio a Jungkook venir hacia él, ambos se hicieron un gesto que solo había hecho sonreír a Jungkook, quien siempre se había mostrado dispuesto a seguirle el juego. Jungkook lo miró y soltó un sonido que Taehyun acompañó con aquel movimiento de mano, haciendo que no solo Jungkook sonriera, sino que Taehyun también terminara alejándose sin perder aquel bonito que Jungkook siempre lo dejaba. Porque desde que los vimos en My Drop, con ese acercamiento de rostros y la intensidad de la mirada que compartieron, ambos volvieron a girar la cabeza hacia la cámara una vez más. Sin embargo, fue Jungkook quien pareció no haber tenido suficiente y decidió volver a mirar a Taehyun, disfrutando de tenerlo frente a él aunque este ya no le estuviera devolviendo la mirada. Quizá fue precisamente la intensidad con la que Jungkook lo observó lo que momentos después hizo que Taehyun terminara girándose hacia él para cantarle directamente y comenzar a señalarlo, como si todo lo que acababa de ocurrir no fuera ya suficiente para entender lo fácil que les resultaba expresar lo que sentían a través de sus acciones. Porque Jungkook había corrido hacia él para mirarlo a la cara y tener ese encuentro entre los dos. Jungkook lo vio y no se detuvo a apuntarlo y bailar frente a él mientras se miraban cara a cara, en cuanto Taehyun puso su mano en su hombro y lo mantuvo ahí durante bastante tiempo, siendo que Taehyun solo había apartado la mirada porque Jungkook lo hizo. La forma tan linda de haber querido seguir con los ojos puestos sobre Taehyun hizo que esto literalmente se sintiera como algo que no debíamos ver, sobre todo por esas dedicaciones que ninguno pudo ocultar. Ya que si algo te puede decir la forma en la que Jungkook se acercó, pero Taehyun no hizo mucho más, y ambos habían quedado demasiado cerca para mirarse a los ojos y no apartarse con incomodidad, es que ellos realmente ya estaban más que acostumbrados a eso. Dado que para Idol, cuando Taehyun le dio su micrófono para que lo sostuviera en lo que bebía agua, la naturalidad con la que Jungkook hizo lo que le pidió y caminó tranquilamente a su lado hasta que Taehyun se desocupara con lo que estaba haciendo, eso se sintió como una de las cosas más bonitas de ver. Aunque curiosamente cuando terminaron separándose un poco y Jungkook parecía ir varios pasos por delante de Taehyun, algunos fans notaron que él ni siquiera parecía haberse dado cuenta de que la distancia entre ambos había aumentado. Así que cuando finalmente se dio cuenta y miró hacia atrás para ver que Taehyun seguía caminando detrás de él, Jungkook literalmente se detuvo y en lugar de seguir avanzando, comenzó a caminar hacia atrás hasta volver a quedar a su lado. Muchos pudieron ver que Jungkook habría comenzado a buscarlo con la mirada, un gesto que de por sí ya parecía imposible de ignorar, porque ante la manera en la que había decidido ir hasta él, aun cuando no iba demasiados pasos por delante, solo parecía ser una confirmación de que Jungkook jamás podría estar tan lejos de él, buscando siempre caminar a su lado y no perderlo de vista como ese día. Ya que graciosamente cuando Jungkook había comenzado a mirar hacia los lados al presentir que alguien faltaba ahí, dicha acción causó sorpresa en muchas personas al detenerse y caminar directamente hacia Taehyun para acompañarlo en la caminata final, con esa naturalidad tan particular que siempre lo caracterizaba, puesto que al voltearlo a ver, Jungkook no pudo evitar hacer una expresión extraña como si quisiera molestarlo de alguna manera de una forma maliciosa. Taehyun lo vio y no pudo evitar reírse por la forma en la que Jungkook lo estaba viendo con alguna intención. El nerviosismo fue evidente, pero la felicidad que liberó al ver a Jungkook haciéndolo reír fue todo lo que necesitábamos ver para confirmar que este coqueteo jamás se podría evitar, porque Jungkook no dejó de verlo incluso cuando había decidido caminar cerca de él, todavía con una enorme sonrisa y una expresión tan enamorada que casi podía traspasar la pantalla, solo porque estaba viendo a Taehyun. Porque incluso durante Butter, cuando Taehyun se preparó para hacer un paso un tanto peculiar, Jungkook no tardó demasiado en acercarse para imitarlo. Sus ojos parecían estar puestos en Taehyun y en lo divertido que le resultaba verlo hacer ese tipo de movimientos cuando tenía la oportunidad. Pero cuanto más lo observaba y entendía el paso, más confianza parecía tomar para exagerarlo todavía más. Poco después, Hobby también se acercó y los tres aprovecharon para imitar a Taehyun. Sin embargo, era Jungkook quien más lo estaba exagerando, disfrutando claramente del momento. Al final terminó deteniéndose y soltando una pequeña sonrisa mientras veía cómo Taehyun se echaba ligeramente hacia atrás. Y cuando en Dynamite Jungkook vio la forma en la que Taehyun bailó durante la improvisación, casi parecía que Taehyun lo había hecho hacia él.
mientras Jungkook no parecía apartar su mirada de la forma tan bonita en la que siempre se comportaba, porque aunque los demás también estuvieron viéndolo, solo había una persona que casi podría derretirse por lo bonito y adorable que era Taehyun, sonriendo enorme por algo que causó en él y negando ligeramente con la cabeza al no poder soportar lo que Taehyun siempre hacía en su pecho. También durante Not Today ambos permanecieron cerca mientras bailaban, como si naturalmente buscaran coincidir el uno con el otro, y como ocurría con tantas cosas que Jungkook no podía dejar pasar, cuando Taehyun se giró para verlo y comenzó con ese pequeño juego entre los dos, Jungkook no tardó en seguirle el ritmo. Taehyun parecía tener la seguridad de que él lo imitaría, y al volver a girarse para comprobarlo, la satisfacción en su expresión fue evidente al notar que efectivamente Jungkook había captado la idea. Así ambos continuaron haciendo el mismo paso mientras Taehyun lo exageraba un poco más, provocando que Jungkook volviera a girarse para verlo y terminar riéndose con esa felicidad tan genuina que nunca lograba disimular, porque aunque Jungkook desviaba la cabeza por momentos, como si le costara soportar lo enternecedor de la situación, Taehyun seguía manteniendo la mirada fija en él, acompañado de una enorme sonrisa. Así que para Come Over, cuando Taehyun sostuvo su llavero de peluche frente a la cámara mientras Jungkook lo boxeaba, accidentalmente el llavero había terminado en el suelo, lo que hizo que Taehyun se girara a Jungkook para reírse en lo que él se apuraba a recogerlo para Taehyun. Dicha acción solo hizo que Taehyun sonriera enormemente por el pequeño accidente que se había causado, negando casi con incredulidad y no pudiendo ir a recogerlo como Jungkook al ser el primero en cantar, por lo que cuando Jungkook regresó a la caminata y parecía haberse colgado el llavero de Taehyun en su cinturón, la sonrisa que mantuvo en su rostro solo se sintió como algo que Jungkook amaba disfrutar, porque cuando fue él quien cantó, Taehyun no pudo evitar mirarlo para seguir sonriendo lindamente hacia él por algo particular. Jungkook lo notó y lo miró de regreso con todas las ganas que tenía de sonreírle de la misma manera, pero al estar cantando parte de su estrofa, solo pareció alcanzar a estirar una pequeña sonrisa y seguir mirando a la cámara un rato más, siendo que la razón por la que Taehyun le sonrió así fue porque aparentemente se había dado cuenta de que Jungkook había colgado su llavero en su cinturón, lo que hizo que éste lo mirara con sorpresa y encontrara bonito tal acción. Después de eso, Jungkook comenzó a jugar con el mismo llavero y le dio vueltas alrededor de su dedo. Taehyun no se dio cuenta de eso al ir unos pasos más adelante, pero cuando giró la cabeza hacia él y se dio cuenta de lo que estaba haciendo, esa manía tan particular de querer hacer lo mismo que el otro, se vio reflejada en la forma tan única en la que Taehyun se lo pidió de regreso y comenzó a hacer exactamente lo mismo que Jungkook. Así que más tarde, cuando ambos terminaron jugando con los Army Bombs y comenzaron a mover las manos en sincronía sin ponerse a pensar que iban a exagerarlo más, solo cuando Taehyun le había dado una buena completa a su brazo y Jungkook nuevamente imitó su acción, ambos se miraron fijamente para comenzar a hacer eso que había llamado su atención. Jungkook lo hizo porque era gracioso para él, pero Taehyun simplemente había iniciado algo que estaba seguro que Jungkook seguiría sin pensar. Y dado que cuando Taehyun se giró a ver a Jungkook para sonreírle lindamente al estarse burlando de Namjoon, ellos simplemente no podían evitar mirarse repetidas veces para seguir bromeando acerca de la vestimenta de Namjoon, en un juego que solo hizo que Namjoon lo aumentara más al quedarse quieto, y los viera de reojo mientras se sonreían lindamente entre sí, ignorando por completo los burlones que estos dos podían ser juntos. Así que como ya habíamos visto durante el segundo día, cuando Taehyun tomó otra botella de agua que estaba a punto de lanzar nuevamente hacia su objetivo principal, incluso terminó apuntando directamente a Jungkook, quien ya parecía haberse dado cuenta de lo que estaba por suceder. Por eso, en el momento en que Taehyun lo miró y levantó la botella dispuesta a vaciar su contenido, Jungkook salió corriendo y esquivó el agua con toda la agilidad posible para evitar ser mojado por Taehyun y por Jin, quien esta vez decidió seguirle el juego y unirse a esa pequeña venganza por lo que Jungkook había hecho el día anterior, y ver la enorme sonrisa de Jungkook mientras corría para alejarse de los dos solo hizo que toda la escena volviera a sentirse increíblemente adorable, por lo que finalmente cuando recibimos la foto grupal en la que los chicos estaban asomándose por una puerta, en primera instancia vimos a Jungkook acostado de lado mientras hacía un gesto de guiño y el signo de paz con la mano, mientras que Taehyun se veía tan casual con una expresión ligeramente sonriente, pero cuando nos damos cuenta de que en realidad Taehyun estaba sentado sobre la cadera de Jungkook y él no se mostraba cansado o acalambrado, literalmente estaba bien con el peso que tenía sobre él, por lo que vemos así, extrañamente en esa posición, fue verdaderamente una enorme sorpresa. Así que después de ver todo lo que Jungkook ha hecho para demostrar que coquetear con Taehyun se siente como algo íntimo y personal, siempre consideraré la idea de que él ya no lo puede ocultar más. Porque lo creas o no, las acciones que Jungkook ha hecho a lo largo del tiempo no se pueden fingir. Lo que ha hecho durante estos últimos dos conciertos confirma lo que todos siempre hemos sabido,